bendición, hermanos, poder saludarles en esta hora de la noche. Qué alegre y qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Poder conectarnos por este medio. Vamos a tomar este momento tan especial, el cual Dios nos ha regalado. Vamos a orar en esta hora de la noche, dando inicio a nuestra cápsula virtual. Vamos a tocar un tema muy importante, pero primeramente vamos a orar. Allá en casita, en familia o en el trabajo o en donde quiera que se encuentre, tomemos este momento para poder comunicarnos con el Señor. Señor Jesús, agradecemos por este tiempo el cual nos tienes con bien en esta hora de la noche. Gracias porque nos das la oportunidad de conectarnos por este medio. Gracias, Dios, por darnos de tu bendición y de tu protección durante todo este día. Señor, bendice a las familias que están allá reunidas escuchando tu palabra y han tomado este tiempo para poder alabar y glorificar tu santo nombre. Que seas tú quien tome control de este tiempo y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero compartir con ustedes este breve tema. Es sobre la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, hermanos, lo vamos a ver con un enfoque bíblico. Hermanos, la fuerza de voluntad primeramente es querer, ¿sí? Es cuánto nosotros anhelamos algo, ¿sí? Es querer hacer. Hermanos, pero para poder tener fuerza de voluntad o querer hacer algo, debemos de ver diferentes factores. Sobre todo, la capacidad de tomar decisiones. Esto es uno de los factores que entra sobre la fuerza de voluntad. La tendencia o anhelo también es otro factor. La determinación y por sobre todo, ¿verdad?, la acción, el querer realizar las cosas para obtener un resultado. La fuerza de voluntad, hermanos, según la Biblia, lo encontramos en los escritos de Pablo. Pablo habla sobre cómo lograr un cambio significativo. Pero sin antes, hermanos, él menciona de que no es algo como que muy rápido de conseguir porque tiene sus dificultades. La fuerza de voluntad, hermanos, es algo que nace de nosotros, de nuestra carne, según las necesidades que nosotros querramos suplir. El apóstol Pablo nos habla en Romanos 7:15 sobre la fuerza de voluntad, el querer hacer algo. Romanos 7:15, hermanos. Vamos a leer Romanos 7:15 hasta el 19. La palabra de Dios dice de esta manera: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Hermanos, el pecado habita en nosotros. El querer hacer algo diferente también está en nosotros. El querer, pero el hacerlo, hermanos, es lo difícil. A veces nos conformamos
nos acomodamos en hacer las cosas que a veces no quisiéramos hacer, pero es lo que mejor nos sale, ¿verdad? Pablo comprendió que por muy fuerte que sea nuestra voluntad, nuestra fuerza de voluntad, no es suficiente, hermanos, para vencer todas esas tentaciones terrenales. ¿Sí? A veces no es suficiente como para mantenernos honrando al Señor con nuestra vida. La fuerza de voluntad, hermanos, es una fuerte determinación. A veces nosotros en nuestra mente fijamos objetivos, hermanos. Queremos hacer cambios de hábitos o queremos dejar alguna adicción, algún vicio. Y con el tiempo, hermanos, perdemos esa fuerza de voluntad. Un claro ejemplo, o claros ejemplos, podemos enfocarnos, ¿verdad?, en esas propuestas, en esas resoluciones que dijimos en palabras o en nuestra mente en Año Nuevo. Y no me van a dejar mentir, hermanos, muchos de nosotros fijamos objetivos de, supongamos, algunos jóvenes, voy a ir al gimnasio, 1 hora, de las 5 de la mañana a las 6, 1 hora. Muchos dijeron, voy a repasar cada vez que termine una clase y así voy a estar todo el año para poder tener éxito. Pero pasó enero y así como que empezaron a bajarle a la fuerza de voluntad, llegó febrero, marzo, ya se olvidaron de todo lo que propusieron hacer, porque la fuerza de voluntad, hermanos, propia de la carne se acaba. Nos acomodamos y empezamos a ver las cosas más ligeras por hacer, porque poder cambiar un hábito, dejar algún vicio, alguna adicción, es más que todo también disciplina, hermanos. Es el querer hacer las cosas con disciplina. La fuerza de voluntad, hermanos, va siempre de la mano con nuestra carne física, porque la fuerza de voluntad nace de nosotros como humanos por querer suplir alguna necesidad, alguna lujuria. Entonces, nuestra fuerza de voluntad sin Dios, sin pedir la dirección de Dios, no vamos a llegar a ninguna parte. Todo esto tiene que ir de la mano conforme también la voluntad del Señor. Dios nos ofrece algo más poderoso, hermanos, aparte de la fuerza de voluntad, y es el poder del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos en Efesios 3:20, hermanos. Vamos a ir a Efesios 3:20. Dice, hermanos, Efesios 3:20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, hermanos, ofrece algo más poderoso que la fuerza de voluntad: su Espíritu Santo. Si nosotros pedimos al Señor Jesús que nos pueda llenar con su Espíritu Santo y completar nuestra fuerza de voluntad, Él va a cambiar el enfoque, hermanos, de lo que nosotros necesitamos. Si nosotros anhelamos tener dinero, supongamos, que para muchos, ¿verdad?, eso es una lujuria porque suple necesidades materiales.
Pero el poder del Espíritu Santo con nuestra fuerza de voluntad cambia el enfoque de cómo nosotros podemos conseguir el dinero. El Señor Jesús hace que nosotros podamos conseguir nuestros objetivos, el anhelo de nuestro corazón, pero si nosotros pedimos a Él su dirección para que Él pueda guiar nuestra vida conforme a su voluntad. Y todo lo demás, hermanos, lo va a ir añadiendo Él con su poder. Y esto es lo que alimenta nuestra fuerza de voluntad, el Espíritu Santo. Como les repito, hermanos, nuestra fuerza de voluntad siempre va mucho en relación a nuestra carne, porque de esa forma nosotros podemos suplir las necesidades. No obstante, hermanos, cuando nos sometemos, ¿verdad?, al señorío de Jesús, el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos sostiene. Él es el que cambia nuestro enfoque y nos permite vivir a través del Espíritu Santo. Dios es el que reemplaza todo lo que no necesitamos y que nuestra fuerza de voluntad ahí va enfocada. Hermanos, no es malo tener fuerza de voluntad, pero sí nos vamos a cansar y vamos a desviar nuestros objetivos si nosotros no pedimos la dirección del Señor, no pedimos que Él nos llene de su Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a lograr eso, hermanos? Leyendo su palabra, tener constante comunicación con Él, orar para pedir de que Él nos pueda llenar con su Espíritu Santo. Y de esa forma, hermanos, nosotros como humanos vamos a tener las fuerzas que el Señor va a proveer por medio de su Espíritu Santo. Vamos a tener fuerza de voluntad que es propia de nuestra carne, acompañada de su Espíritu Santo. Eso va a hacer que nosotros no nos cansemos y podamos seguir adelante con lo que hayamos propuesto en nuestra vida. Vamos a leer Romanos 8:8, hermanos. Romanos 8:8. Vamos a ver qué dice Romanos. La palabra del Señor dice: y los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Eso es lo que les decía, hermanos. Es dejar a un lado, ¿verdad?, nuestra propia fuerza de voluntad y pedir al Señor que Él nos pueda complementar con su Espíritu Santo. Al momento de que nosotros vivamos y comprendamos según lo que Dios quiere, vamos a poder descansar en Él y las fuerzas, ¿verdad?, van a venir de Él. Vamos a leer, casi finalizando, ¿verdad?, 2 de Corintios 5:17. 2 de Corintios 5:17. Dice de esta forma: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Seguidamente, hermanos, vamos a ir a Filipenses para poder complementar nuestro breve tema. Filipenses 2:13. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Enfocándonos en el Señor, hermanos, pidiendo su dirección, Él hará en nosotros su voluntad, el querer hacer las cosas. Buscamos siempre, ¿verdad?, la voluntad del Señor para que Dios nos complemente con su Santo Espíritu y poder
alcanzar las diferentes necesidades y los diferentes objetivos que hemos propuesto en nuestra vida. Dios sabe, hermanos, que nuestra fuerza de voluntad no es suficiente. Por eso, Él ofrece, hermanos, vivir su vida a través de nosotros, para mantenernos en el camino correcto. Él ofrece vivir en nuestra vida, hermanos, vivir por nosotros. Y esto, hermanos, lo encontramos en Zacarías 4:6. ¿Saben qué dice Zacarías? Zacarías 4:6 dice: Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, el Espíritu Santo del Señor puede guiar nuestra vida conforme a la voluntad de Él. Él se ofrece a guiar nuestra vida, a que Él viva en nosotros, para que nosotros no perdamos el enfoque y tratemos de hacer las cosas conforme a su voluntad. Es muy importante tener fuerza de voluntad, hermanos, pero no olvidarnos de la dirección del Señor conforme a su Espíritu Santo. Qué bendición, hermanos, poder estudiar con ustedes este breve tema. Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Aprende de diferente manera, pero también pidamos al Señor entender su palabra y poder continuar con el estudio bíblico ya muy personal, allá en casa o donde se encuentre. Vamos a terminar en esta hora. Agradecemos por todos los que se hayan conectado y pedimos la dirección del Señor, que Él pueda guiarnos por el buen camino conforme pasan los días. Vamos a orar. Agradecemos al Señor por este breve tiempo que nos ha mantenido conectados. Oremos, hermanos. Señor Jesús, agradecemos este tiempo, el cual tú nos has enseñado muchísimo. Gracias, Dios, por cada uno de los hermanos, por cada una de las personas que nos han acompañado, que se han conectado por este medio. Señor, bendice sus vidas, que tú nos guíes, los guardes y que tú los llenes, Señor, con tu Espíritu Santo. Sabemos que nuestra fuerza de voluntad, Señor, no es suficiente para poder alcanzar los objetivos que hemos propuesto en nuestra vida. Señor, que seas tú quien nos llene con su Santo Espíritu y nos dé un nuevo enfoque para poder avanzar, Señor, según las diferentes necesidades. Que seas tú quien tome el control de nuestra vida y nos dé, Señor, un mejor sentido. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones, hermanos. Nos veremos en una próxima.